Bueno, buenas tardes. Por favor, alguien me indica si me escuchan correctamente. Sí, doctor. Muy amable, gracias. Bueno, espero esta vez no tener percances con el internet como he tenido las anteriores clases. Ayer han venido y han revisado todo y me han asegurado que va a funcionar. Entonces, hoy el tema que vamos a ver es un tema muy importante dentro de las enfermedades producidas por protozoarios y se trata de amebiasis. O sea, vamos a estudiar un grupo de protozoarios que son las amebas. Bueno, aquí he puesto para empezar, aunque después van a haber una clase sobre este tema, es las amebas no patógenas, porque hay una sola ameba patógena intestinal y el resto hay varias amebas que no son patógenas, que no producen enfermedad y que se las conoce con el nombre de comensales. Primero, definir qué es el comensalismo. Es una asociación biológica en que un agente biológico vive a expensas de otro y no le produce daño. A eso llamamos comensalismo. Nosotros tenemos un montón de bacterias en el intestino y como ven también algunas amebas que son comensales, viven a expensas nuestras, pero sin producirnos daño y de vez en cuando también producen algún beneficio. Los comensales no es no normal tenerlos, o sea que tenerlos es normal. Desde el punto de vista de las amebas, para nosotros significan contaminación fecal del medio. ¿Por qué tenemos una ameba comensal en nuestro intestino? Es porque estamos consumiendo seguramente agua o no potable o algunos alimentos contaminados. O sea que nos indican un cierto riesgo. ¿Sí? Cuando se encuentra una ameba comensal, se debe informar en el examen de laboratorio. Sí, se debe decir, se ha encontrado, por ejemplo, en tu ameba coli. Ya se debe informar porque eso sirve al médico para recomendar al paciente que tenga más cuidado con el agua, los alimentos, que los lave mejor, etcétera. En general, como son comensales y no producen daño, no requieren terapéutica farmacológica, nada, no hay que hacer tratamiento para nada. Aquí ustedes ven quistes de dos amebas comensales que corresponden a Entameba coli, que vamos a ver posteriormente. Estas son las amebas intestinales comensales. Ustedes ven, hay varias, Entameba coli, ya Entameba hartmanni, Entameba gingivalis, que se encuentra a nivel oral en la boca, en el sarro, en las encías. Entoameba polecki es otra ameba no patógena y otras está una entoameba dispar que es muy parecida a la ameba que sí es patógena y que muchísimas veces se la confunde, ya vamos a ver posteriormente, y además de ello tenemos Endolimaxnana y Iodameba bushli. Esas son. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo son algunos estadios. Por ejemplo, este de acá es un trofozoito de ameba. Ya, aquí también ven un trofozoito, el núcleo, y se observan pseudópodos que han emitido otros trofozoitos de una ameba no patógena. Aquí está la famosa Iodameba que se caracteriza
fundamentalmente porque tiene una gran vacuola. Todo esto que estoy señalando es una gran vacuola que es yodófila, es decir, que contiene almidón, y cuando se le coloca una gotita de yodo, esa vacuola se colorea como están viendo en la imagen. Y esta de aquí es dentro de las amebas no patógenas, probablemente la más importante, que este es el quiste, y ustedes encuentran que tiene hasta 8 núcleos. Ya si ustedes cuentan acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y probablemente los otros están en otro plano microscópico, por eso no se las ve. Si ustedes moverían un poquito el micrométrico, podrían ver lo que está por debajo y contar que están los 8 núcleos que tiene el quiste de Entamoeba coli. Y por eso vamos a hablar un poco sobre Entamoeba coli. Ya el trofozoito de Entamoeba coli, aquí ven una imagen del trofozoito, un dibujo, pero acá ven Entamoeba coli, este es el trofozoito, mide de 20 a 30 micras. Ustedes por supuesto deben saber ya muy bien lo que representa una micra, ¿no es cierto? Y se caracteriza porque tiene un endoplasma por dentro con gránulos gruesos, sin eritrocitos, porque no es hematófaga, no consume eritrocitos, entonces no se observan eritrocitos en el citoplasma del trofozoito de Entamoeba coli, y los pseudópodos que se ven, no se ven muy claramente acá, pero sí se ven mucho mejor en el dibujo, son romos y múltiples. Aquí ven uno, dos, tres pseudópodos, ¿sí? El quiste es redondeado, el quiste es redondeado, mide de 15 a 30 micras y tiene más de 4 núcleos. Y puede llegar hasta 8, como les habíamos dicho. En la imagen acá se ven 5, y aquí en el dibujo se ven 2, 4, 6, 8, que es lo máximo. Pero basta que ustedes cuenten 5 o 6, ya saben que es un quiste de Entamoeba coli. Otra de las amebas no patógenas que son saprófitas está la Endolimax-nana. Sí, en la Endolimax-nana, trofozoitos son relativamente pequeños, de 6 a 15 micras, núcleo con cariosoma central, quiste pequeño, ya, y aquí ven también un dibujo de lo que es el trofozoito de Endolimax-nana. ¿Sí? Tenemos otra Entamoeba no patógena, que es Entamoeba gingivalis. Aquí ven un trofozoito también de Entamoeba gingivalis. Trofozoito mide de 10 a 20 micras. Se localizan, como ya habíamos dicho, en las encías y entre los dientes, y no tienen quistes. En el sarro dental muchas veces se puede encontrar esta ameba. Si se toma una muestrita, se la diluye un poco y se mira al microscopio, se podría observar la Entamoeba. Y aquí tienen Entamoeba fragilis, es esta de acá, ¿sí? Y el trofozoito tiene 2 núcleos, como pueden ver acá. Ya no se conocen quistes, solo se conoce la forma de trofozoito, y algunos estudios indican que se podría producir diarrea, pero digamos, no hay consenso sobre si esta Entamoeba no patógena produce diarrea. Y finalmente tenemos esta que también es importante, es igual no patógena, pero se le encuentra muy frecuentemente en las heces de personas totalmente sanas. Y como ya habíamos dicho, se llama Yodameba bushley. Y pues la característica más importante es que tiene esta vacuola en el citoplasma, una vacuola iodófila, es decir, que toma el color del yodo cuando se coloca en la muestra una gotita de yodo. Sí, los trofozoitos tienen de 8 a 20 micras.
Tiene también pseudópodos romos, es decir, no son afilados en forma de dedo, gran vacuola de glucógeno, que es la vacuola iodófila que hemos dicho. Y los quistes de 5 a 14 micras con una gran vacuola iodófila también. Y así pasamos de las amebas no patógenas, ahora sí, al tema que nos interesa realmente, que son las amebas patógenas. Y ahí tenemos amebas intestinales. Tenemos en primer lugar la que vamos a estudiar con mayor intensidad ahora, que es entameba histolítica, y aquí están viendo ustedes un quiste con un solo núcleo de entomeba histolítica. Este es en realidad un prequiste, porque entomeba histolítica puede llegar a tener hasta 4 núcleos, se pueden observar 4 núcleos. No se olviden que más de 4 núcleos, 5 núcleos, ya es entomeba coli. Y también hay en amebas tisulares, ¿ya? Tisulares, es decir, que están en los tejidos, fundamentalmente en el cerebro, y que la característica de estas amebas tisulares es que en la naturaleza se encuentran en vida libre en la naturaleza, en general en aguas dulces, temperadas, pueden contaminar lagunas, pueden contaminar piscinas a veces, ya aguas termales incluso, con no mucha temperatura. Y estas amebas tienen la particularidad de que están en el agua, y una persona cuando nada podría ingresar las amebas por la nariz y llegar desde la nariz, atravesar la lámina cribosa e ir hasta el cerebro. Hay en internet, si ustedes buscan, varias historias espeluznantes que dicen las amebas come cerebros. Y dentro de estas amebas tisulares, que hay que recordar, hay acantoameba y negleria. Ya entonces tienen su importancia porque no hay muchos casos, pero hay algunos casos bastante fantásticos que se relatan sobre todo en Internet. Son protozoarios que viven en aguas dulces, muy rara vez en aguas saladas, y sobre todo en lagunas, piscinas, recipientes de agua, ¿sí? Ya forman trofozoitos y quistes, y también tienen pseudópodos, que tienen los pseudópodos en estos casos, tienen una forma de flagelos, es decir, son afilados estos pseudópodos. Ingresan al organismo por las mucosas nasal y pueden afectar al sistema nervioso central. Dentro de ellas tienen ustedes Naegleria fowleri, y esta se encuentra en 3 formas: trofozoito flagelar en agua salada, quistes en agua estancada de piscinas, ya, y atraviesan la lámina cribosa produciendo meningoencefalitis, y también pueden producir lesiones cutáneas tipo úlcera, ¿sí? Tenemos por otro lado otra de las amebas de agua libre, que es acantoameba, que hay varias especies, por ejemplo, una que se llama acantoameba castellani, otra acantoameba polifaga, ¿sí? Y 2 formas: trofozoitos con finas proyecciones y quistes con doble pared. ¿Qué producen? Pueden producir meningoencefalitis, es decir, una inflamación e infección de las meninges y de la masa encefálica, también queratitis, ya, y a veces hay que tener mucho cuidado porque pueden estar contaminando los lentes de contactos, y se ve con alguna frecuencia en personas inmunodeprimidas. Aquí tienen unas imágenes para ilustrar estas amebas tisulares, ¿no? Aquí ven Naegleria fowleri, el quiste, uno de los trofozoitos que tiene pseudópodos,
¿sí? Que son un poco afilados y una forma de trofozoitos que son flagelados. Vean ustedes, flagelados. Y acá tienen otra ameba con, vean ustedes, sus pseudópodos en forma de anillo y están produciendo, en este caso, esta es una eh, acantoameba, está produciendo un cuadro de queratitis. ¿De acuerdo? O sea, esto es muy raro. No he escuchado yo casos de este tipo de enfermedad en Bolivia, pero sí, como es una enfermedad relativamente seria, si ustedes ven en internet van a encontrar alguna información sobre ellas. Y ahora sí vamos a hablar de la amebiasis intestinal. ¿De acuerdo? La amebiasis intestinal. Ya aquí está dibujado. No sé si es un dibujo o una foto manipulada, pero ven un trofozoito con pseudópodos. Aquí es un pseudópodo, otro pseudópodo, otro pseudópodo. ¿Qué es la amebiasis? Un ratito. La, la amebiasis es una presencia a nivel intestinal o extraintestinal de un protozoario rizópodo que es entoameba histolítica, ya que va a producir entonces la amebiasis intestinal o extraintestinal. ¿Sí? Es la única ameba intestinal patógena del hombre y da clínicamente ya sea una infección o va a dar, por otro lado, una enfermedad amebiana. ¿Qué quiere decir infección? Mucha gente tiene la ameba en el intestino, ya sobre todo eliminando quistes sin estar enfermo, y eso le llamamos infección. Mientras la enfermedad amebiana, ya la vamos a describir posteriormente, es que la persona va a tener signos y síntomas característicos de amebiasis. Aquí hacer una diferencia entre entoameba histolítica, ¿ya? Y entoameba dispar. Entoameba histolítica es una ameba patógena, en la que vamos a estudiar, ¿sí? Y histolítica justamente viene de su nombre, histo, que quiere decir tejido, y lítica, que destruye, mata, necrosa los tejidos. De ahí viene el nombre de entoameba histolítica, porque tiene, como vamos a ver posteriormente, una serie de enzimas que van a destruir la mucosa intestinal fundamentalmente u otros órganos. Y hay una entoameba que se parece mucho, muchísimo, y es entoameba dispar, ¿sí? Entoameba dispar es también una ameba comensal, es morfológicamente idéntica a entoameba histolítica, que es la patógena, ¿sí? Cuando uno encuentra trofozoitos con eritrocitos fagocitados en heces frescas o biopsias, eso está directamente relacionado con la presencia de entoameba histolítica, porque entoameba dispara, aunque se parecen mucho, no es no fagocita eritrocitos, no es hematófaga. Entonces, encontrar un trofozoito con eritrocitos nos indica que es entoameba histolítica, ¿ya? Pero los quistes de ambas, de entoameba histolítica y entoameba dispar, es indistinguible. Ustedes ven un quiste, perdón, hasta 4 núcleos, y lo correlacionan con entoameba histolítica, pero tal vez es dispar porque son exactamente iguales. Bueno, referente a la epidemiología de la amebiasis. Es una infección muy frecuente en las poblaciones en países en desarrollo. Dependiendo de los países, se pueden encontrar quistes en las heces entre el 10 y 50% de la población.
El 90% de la amebiasis son asintomáticos. No hay ningún síntoma, no se queja de nada. Se hace el estudio de heces y ahí se encuentran pues quistes. En general, esta enfermedad es más frecuente en los niños que presentan más síntomas, molestias de diarrea, malestar, hinchazón del abdomen, a veces sangre y moco en los niños, porque parece ser que los adultos o los jóvenes adultos ya han creado una cierta inmunidad que los protege y la ameba ya no es tan agresiva. De diferentes estudios que se hacen, o aquí les pongo un dato, que eso no hay que retener exactamente porque puede variar el estudio de acuerdo en qué lugar se ha hecho, pero hay una publicación que indica que en Cochabamba el 23% de las personas, eso va a depender mucho también del barrio, son portadores, es decir, se encuentran quistes en las heces. Y en pediatría es una causa frecuente de diarrea hasta un 31%. Y tanto la infección como la enfermedad son tratables. Em, ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una amebiasis? En primer lugar, estado socioeconómico bajo porque consumen alimentos de mala calidad, no lavan los alimentos y sobre todo agua no potable, agua contaminada. Entonces, podríamos decir que la pobreza es un factor de riesgo, se ve esta infección y la enfermedad en personas de escasos recursos, en inmigrantes de zonas endémicas, ¿no? Hay lugares, sobre todo a las áreas rurales, donde es más frecuente. También se ve en la población institucionalizada, es decir, que viven en instituciones como qué sé yo, colegios, internados, o asilos, hogares donde hay mucha gente y ahí evidentemente el riesgo de contaminación es mayor. Eh, También se puede observar en actividades de homosexualidad masculina. Vamos a describir ahora cuáles son las características de entomeba histolítica. ¿Sí? Entomeba histolítica es el nombre del agente infeccioso, ¿ya? El reservorio es exclusivamente humano, no hay un reservorio animal de entomeba histolítica, ¿sí? Y eso es importante. No nos contagiamos por el contacto con un animal o heces de algún animal, sino fundamentalmente con heces humanas que están contaminando los alimentos. Ya el elemento infectante es el quiste bien maduro que tiene 4 núcleos, por eso dice tetrágeno, con 4 núcleos. Para tener una amebiasis hay que consumir alimentos que tengan quistes con 4 núcleos. ¿Dónde vive ameba histolítica? En el intestino grueso. Ya, y vamos a ver posteriormente la localización. La vía de infección es oral, casi siempre, consumo de alimentos o aguas, y el mecanismo de transmisión es contaminación fecal, contaminación de las heces, y hay un ciclo largo y un ciclo corto. El ciclo largo es aquel ciclo en que una persona elimina las heces, ahí hay quistes, los quistes maduran un poco en el suelo y después llegan a la boca por vía oral. Y el ciclo corto es un ciclo ano-mano-boca directamente, ¿sí? Los quistes están en el ano, llegan a las manos
y de ahí a la boca. Ese es un ciclo corto, menos frecuente porque se necesitan quistes tetrágenos y a veces hay quistes inmaduros y no quistes totalmente maduros. Dentro de ellos, entonces, vamos a ver las características de los estadios evolutivos de entomeba histolítica. Tenemos en primer lugar los trofozoitos. Los trofozoitos eh, es la forma vegetativa de entomeba histolítica, es decir, las formas de reproducción móviles, y se le ha distinguido dos formas. Las formas magnas, que se llama forma histolítica, y esta forma se encuentra presente en los tejidos, en la mucosa intestinal o en un absceso hepático amebiano. ¿Ya? Y esta forma mide de 20 a 30 micras. Y hay una forma de trofozoitos que son más pequeños, apenas miden 10 a 20 micras, y ellos están presentes no en el tejido, sino en la luz intestinal. Y esa forma minuta, entonces, no tienen, no tienen glóbulos rojos en su interior, mientras que las formas magnas o histolíticas sí tienen glóbulos rojos en su interior. Las características de los trofozoitos es que en el citoplasma se observa una zona externa que se llama ectoplasma periférico de aspecto hialino, transparente, y que interviene en la formación de los pseudópodos. ¿Ya? Y por dentro de esa parte externa del citoplasma se encuentra lo que se denomina el endoplasma central, que es de aspecto granuloso. Es como gránulos y allí va a contener gran cantidad de vacuolas alimenticias. Se va a encontrar glóbulos rojos fagocitados y, como ya habíamos dicho, las formas minutas no contienen glóbulos rojos, pero sí contienen las dos partes, el ectoplasma hialino y el endoplasma granuloso, ¿no? En la forma magna hay hematíes fagocitados y en las formas minutas no. Además del citoplasma, por supuesto, este parásito, este protozoario, tiene un núcleo, ¿ya? El núcleo es normalmente central al medio del endoplasma granuloso y no siempre es fácil de observar. No siempre es fácil de observar. Sí, a veces hay que mover mucho el micrométrico para distinguir bien los núcleos y tienen una forma de carreta, rueda de carreta, la cromatina nuclear en forma de granos redondos dispuestos en corona y rodeados de un gránulo más grande que se llama cariosoma central. Eso vamos a ver ahora en dibujos. Aquí ven un trofozoito. ¿Sí? Y vean que hay varios glóbulos rojos que han sido fagocitados, ¿sí? Varios eritrocitos y realmente difícilmente se distinguen acá los núcleos, no siempre es fácil. Aquí ven otro trofozoito de entomeba histolítica que ha fagocitado una gran cantidad de eritrocitos. ¿De acuerdo? Acá ven otras imágenes, aquí ven un trofozoito. Esta es la parte hialina externa de donde se va a formar los pseudópodos, ¿ya? Y aquí se distingue mucho mejor. Vean, este es un trofozoito, la parte hialina como clara de huevo externa y al interior la parte granulosa. Entonces, la parte hialina sirve para la formación de los pseudópodos. Esto de acá es un pseudópodo, un falso pie quiere decir, porque ayuda a la movilidad
del trofozoito. Primero se forma un pseudópodo, después se traslada hacia el pseudópodo toda la parte granulosa, se forma otro pseudópodo y así sucesivamente la ameba va avanzando. Y acá ustedes tienen otra imagen de también un trofozoito. Acá vemos un trofozoito, una imagen, acá otro trofozoito con varios glóbulos rojos fagocitados, una imagen de trofozoito donde se pueden observar eh, el, eh, la parte externa eh, que no es granulosa y la parte interna granulosa. Aquí está el núcleo con un cariosoma central, se observa solo un núcleo, y aquí hematíes que han sido fagocitados. Y aquí tienen el quiste. En el quiste, este es con un solo núcleo, este es con dos núcleos y el quiste totalmente maduro con cuatro núcleos, y estos cuerpos que se ven acá se llaman cuerpos cromatoides o cuerpos parabasales, que se observan sobre todo en los quistes cuando todavía no están totalmente maduros. Aquí ven un trofozoito, el núcleo, un núcleo observable fácilmente, y glóbulos rojos fagocitados, como también acá. Bueno, estas son imágenes similares, ya no nos vamos a detener, de trofozoitos que han fagocitado glóbulos rojos. Sí, de igual manera, para que no olviden, un trofozoito, acá no vemos ningún glóbulo rojo, sí, aquí tampoco, pero ven los pseudópodos que se están emitiendo, ¿de acuerdo? Y acá probablemente ya hay un glóbulo rojo fagocitado. ¿Sí? De igual manera, este es un trofozoito. Esto es para ilustrar y que no se olviden. Bueno, es interesante saber que los trofozoitos tienen una movilidad importante. A 37 grados los trofozoitos se desplazan emitiendo pseudópodos redondeados, anchos y con movimientos lentos, y a veces movimientos rápidos. Va a depender mucho de la temperatura. A 20 grados los movimientos son casi inexistentes, pero los pseudópodos siguen presentes. De ahí que en muchos lugares se utiliza una platina en la cual se puede regular la temperatura. Entonces, si ustedes le ponen próxima a 37, los trofozoitos van a ser más móviles y bajan la temperatura, casi ya no se observa el movimiento. Las amebas, los trofozoitos se reproducen por bipartición a un ritmo lento, ¿sí? Y en el caso de las formas minutas, eh, es el ritmo lento, mientras que en la forma histolítica el ritmo de bipartición es mucho más rápido. Y ahora vamos a hablar de los quistes. Después de una serie de divisiones lentas en la luz intestinal y no en los tejidos, los trofozoitos minutas disminuyen su movimiento, se redondean, pierden líquido, pierden agua y su pared se engrosa. Se va a formar de esa manera una forma prequística que tiene un núcleo único. El trofozoito forma magna, que no se olviden es el que está en los tejidos, en la mucosa, dentro de la mucosa no se enquista. Entonces son las formas minutas que están en la luz intestinal que se van a enquistar. El quiste joven posee uno o dos núcleos, es una evolución, ¿no? La forma prequística, luego tenemos el quiste joven con uno o dos núcleos. En el citoplasma se observan los cuerpos cromatoides, como habíamos dicho, con un extremo redondeado, con sus extremos redondeados.
La presencia de estos cuerpos cromatoides es un criterio diagnóstico de entoameba histolítica. El quiste maduro, ya el que está listo para ser infectante, mide entre 12 a 16 micras de diámetro y posee 4 núcleos. Acá ven un prequiste, aquí apenas hay un núcleo, ya este es el quiste, todo esto es el quiste y este es el núcleo con un cariosoma central, ¿sí? No se olviden que el quiste maduro tiene 4 núcleos, pueden observarse los cuerpos cromatoides, pueden a veces tener vacuolas de glucógeno, ya, y el quiste maduro tiene 4 núcleos. Acá se ve ya un quiste, un cuerpo cromatoide, acá ven, cromatoide ya ven por qué se llama, porque se tiñe con el lugol, aquí ven un núcleo ciertamente, otro núcleo y de repente aquí hay otro, pero eso hay que mover el micrométrico para observarlo. Acá se ven en realidad 4 núcleos que no están en el mismo plano, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Este se ve menos bien porque está en otro plano del quiste, ¿no es cierto? Aquí tienen un quiste inmaduro con 2 núcleos y aquí ya un quiste maduro con 4 núcleos, que es la forma que puede producir la enfermedad, la infección, perdón. Acá ven de nuevo una imagen microscópica, un quiste, 2 quistes, aquí hay otro, y el cuarto y el cuerpo cromatoide. ¿Sí? Esto es lo mismo para recordarles, ¿no? Un quiste inmaduro. Acá se ve un quiste donde se ve al menos, yo distingo 1 o 2 núcleos. Aquí se distinguen perfectamente los 4 núcleos, 1, 2, 3 y 4. Ya ese sería un quiste maduro. El quiste, ¿cuál es la importancia? El quiste es la forma infectante, porque el quiste puede resistir los jugos gástricos y por lo tanto viajar hasta el colon donde se van a alojar de manera definitiva. Es la forma infectante y asegura la transmisión de este parásito de un huésped a otro. Puede el quiste sobrevivir en el medio externo por tiempos variables, de acuerdo a las condiciones de humedad y de temperatura, y son destruidos en algunos minutos por la solución acuosa de yodo, el ácido acético diluido o vinagre, las temperaturas superiores a 68 grados o inferiores a -10 grados destruyen a los quistes en menos de 24 horas, o sea que eso es también una manera de evitar la contaminación de los quistes congelando los alimentos o cociendo los alimentos, por supuesto. ¿Sí? Lo que ya habíamos dicho, ustedes ven aquí varios quistes, aquí con 2 núcleos claramente visibles, aquí también 2, aquí probablemente también se ven 2, uno y otro acá, y el cuerpo cromatoide, ¿sí? Entonces, solamente para recordar, 2 formas se encuentran, quistes que pueden ser prequistes, quistes inmaduros o quistes maduros con 4 núcleos, y el trofozoito, que tiene 2 formas, la forma histolítica, que es con glóbulos rojos que han sido fagocitados, y por otro lado, las formas minuta que están en la luz intestinal y que no tienen glóbulos rojos. Ya, entonces, aquí ven otro dibujo sobre entomeba histolítica, el trofozoito y el quiste maduro con 4 núcleos para que ustedes recuerden. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? La transmisión es por la ingestión de quistes
que pueden resistir el pH del estómago y pueden avanzar hasta el colon, ¿sí? Esta contaminación puede darse a nivel de aguas, legumbres, manos sucias. Las moscas también pueden transportar quistes porque van a heces y pasan a otras heces y pasan a un alimento y ahí pueden transportar. El reservorio es el hombre, ¿sí? Es en el hombre que se conservan. Un portador que está eliminando quistes se puede ser hasta 2 años. Sin tratamiento sigue eliminando quistes hasta 2 años, lo que le da la posibilidad de una importante contaminación de alimentos y de agua. La enfermedad es cosmopolita, pero como habíamos dicho, más frecuente en zonas de pocos recursos, ¿sí? Con recursos económicos limitados, con contaminación de aguas, aguas no potables. En, Hay una forma disentérica, ahora vamos a ver a nivel clínico lo que se llama la disentería amebiana, que es una forma más frecuente en las regiones tropicales, mientras que hay una forma hepática de la enfermedad que es más frecuente en el extremo oriente, en la India, Pakistán, Afganistán y también algunos casos que se han descrito en México. Bueno, para recordar entonces la forma vegetativa patógena, que es la forma magna que tiene trofozoitos y es hematógena y es la patógena, se aloja a nivel de la mucosa y submucosa del colon y del recto. ¿Ya? Y por ahí, vía hematógena o linfática, pueden llegar hasta el hígado, los pulmones, el cerebro, el vaso, la piel, órganos genitales, músculo, tejido, cartílago, tejido óseo, riñones y vías urinarias. O sea que estas formas minutas, magnas, perdón, estas formas magnas pueden atravesar la mucosa, la submucosa y llegar a la vía hematógena y prácticamente a todo el organismo produciendo daño. Mientras la forma vegetativa no patógena que le hemos llamado minuta, ¿sí? Van a producir los quistes que se encuentran en la luz del intestino grueso, ¿sí? Y ahí van a fagocitar bacterias y restos de alimentos, se van a enquistar posteriormente y van a ser eliminados por las heces. Este es el ciclo de la ameba, ¿no? Entonces comienza que va a entrar un quiste tetrágeno, el quiste se va a multiplicar dando hasta 8 amebas metaquísticas. Esas amebas en el propio intestino después se van a convertir en trofozoitos. Esos trofozoitos, la forma magna, van a invadir el tejido, van a fagocitar glóbulos rojos y van a producir lesión de la mucosa intestinal, produciendo lesiones ulcerosas con gran cantidad de moco y sangre, y esto producen estas úlceras que se denominan en botón de camisa. Mientras que las formas minutas ya van a seguir su trayecto a través del colon, se van a enquistar y van a ser eliminados ya como quistes maduros en las heces. Ese es el ciclo, es un ciclo relativamente simple, monoxeno. No olvidarse que entonces es sobre todo el intestino delgado, el recto sigmoide, el ángulo costofrénico, el ciego, que van a estar lo más afectado. Se van a observar los, las úlceras en el intestino. Esta es una úlcera, como ya le hemos descrito,
con un cuello corto y una base amplia, se llaman úlceras en botón de camisa, y también pues la contaminación de agua, las moscas pueden contaminar los alimentos. Entonces, ¿cuál es el ciclo evolutivo de la forma histolítica? Ya si las condiciones del intestino son favorables, las, los trofozoitos pueden penetrar la mucosa intestinal, ¿sí? Estas trofozoitos se agrandan, ya van a crecer, van a llegar hasta 20 a 30 micras y se vuelven hematófagas, ¿ya? Van a comer glóbulos, van a fagocitar en realidad glóbulos rojos. Las amebas en la pared intestinal se van a multiplicar por bipartición y poseen un importante poder lítico de los tejidos y son capaces de producir úlceras extensas a nivel del intestino y extenderse desde allí a partir de la perforación de la mucosa, llegar a los vasos sanguíneos o linfáticos hasta otros órganos. Ya el mecanismo de patogenicidad de entomeba histolítica se debe a la presencia de enzimas, ya como la lecitina de la galactosamina, ¿sí? Y que son responsables primero de la adhesión a las células intestinales y la presencia de polipéptidos solubles denominados amebóporos que inducen la lisis celular. O sea que la bacteria, la ameba en sí tiene un poder patógeno por enzimas diferentes que contiene y polipéptidos también diferentes que le permiten adherirse a la mucosa, a las células intestinales y también lisar las paredes de las células. Acá tienen lo que ya hemos visto, esto no vamos a repetir, es el ciclo, cómo ha ingresado, dónde se ubican, ¿no es cierto? Y cómo el trofozoito pues se va a convertir en un quiste. ¿Sí? ¿Por qué a veces hay portadores y por qué a veces hay personas enfermas? Todo depende de factores del estado del intestino. Ya, por ejemplo, si hay mucho desequilibrio alimenticio y una dieta desequilibrada e irritante, eso va a hacer que las amebas, digamos, se conviertan en la forma magna, los trofozoitos, también los desequilibrios en la flora microbiana intestinal, cuando hay abundantes bacterias del tipo coliformes o bacterias del tipo tíficas, ¿no? Eso está en relación con el poder patógeno y si hubieran a nivel del colon y por otras razones escoriaciones en el colon, en el recto, que van a permitir la penetración de las amebas en esas escoriaciones. Por supuesto, el estado del huésped es también muy importante. Si el huésped tiene un estado de desnutrición, estrés, malnutrición, falta de vitamina A, eso favorece el desarrollo de las formas magnas de la bacteria. ¿Sí? Y hay también factores ligados al parásito. No todas las amebas son iguales en el planeta. Hay variaciones geográficas importantes. Ya habíamos dicho que en la India, en el extremo oriente, hay cepas mucho más agresivas, como también se ha visto en
En México, por ejemplo, hay diferentes cepas de ameba histolítica y la gravedad de la enfermedad va a estar ligada a esas cepas, a la presencia de proteinasas como la histolizaina, que está presente solo en las cepas patógenas, y por otro lado, la gran capacidad que tienen las amebas patógenas, que son capaces de lisar y fagocitar a los hematíes, a los neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos no activados, o sea que tienen un poder patógeno muy importante. De acuerdo que hay que comprenderlo para poder explicar el daño que produce. Bueno, cuando hablamos ya de las manifestaciones clínicas de la amebiasis intestinal, tenemos por un lado cuatro formas de enfermedad. Los portadores asintomáticos son, como hemos dicho, un porcentaje muy importante de las personas, hasta 80% o más, que simplemente tienen las amebas, pero que no producen ningún daño a él y están eliminando permanentemente quistes. Eso es un portador asintomático. Después hay una forma que se llama la colitis amebiana, o también la disentería amebiana. Hay una forma más severa que es la colitis fulminante y finalmente la formación de masas de ameba en la pared del intestino, que son los amebomas. Los portadores asintomáticos, vean ustedes, puede llegar hasta un 90%, ya 80-90%. Ya no son portadores, carrier nada más. Pueden estar años portando a las amebas sin daño aparente. De acuerdo, las amebas viven en perfecto equilibrio con su huésped. Tenemos la colitis amebiana, que también se llama disentería amebiana. La ameba histolítica, vía los trofozoitos, han invadido la mucosa intestinal. Hay las lesiones y ulceraciones que ya hemos descrito en el colon. Histolítica significa destructora de tejidos, ¿no es cierto? Aquí se va a manifestar clínicamente con evacuaciones, o sea, defecaciones frecuentes, dolorosas. Las heces son diarreicas, tienen moco y sangre, ya, y eso es lo típico de la disentería amebiana. Dolores a nivel intestinal y moco y sangre en las heces. Ya a veces puede haber una leve temperatura, pero en general la amebiasis intestinal cursa sin temperatura y el estado general es bueno. Al infectarse la zona del recto, ahí van a haber úlceras y va a producir el tenesmo, que son contracciones dolorosas del recto al defecar sobre todo, y la propagación directa de las amebas desde la región del recto hacia la piel y la mucosa van a producir úlceras perianales. Estas úlceras son dolorosas y evolucionan rápidamente. Este es el cuadro típico de una disentería amebiana o colitis amebiana, que no es muy frecuente, como hemos dicho, menos del 10%. Ya, bueno, acá tienen la sintomatología, es una historia menor a 4 semanas de la rectocolitis aguda. El inicio es gradual porque poco a poco van apareciendo más úlceras, hay dolor abdominal, disentería, fiebre a veces y también sangre en heces. En esta imagen se ve la mucosa intestinal del colon, ¿no es cierto? Y todo esto es la úlcera
que las amebas que están aquí localizadas en el fondo de la úlcera han producido la úlcera que ya les había descrito yo como úlcera en botón de camisa. Esta es digamos, una resección de una parte del colon donde se puede ver claramente las lesiones ulcerosas. Hay una forma que es mucho más grave, se llama colitis. Colitis quiere decir inflamación del colon, ¿no es cierto? Fulminante se ve apenas en un 0,5% de los casos y en personas que tienen, por ejemplo, desnutrición severa, en personas que utilizan corticoides, que los inmunodeprime en niños muy pequeños y a veces en mujeres embarazadas. Esta colitis es de evolución muy rápida, con fiebre elevada, disentería con sangre, dolor abdominal, irritación peritoneal, perforación del colon y el paciente está gravemente enfermo. Y la cuarta forma de la enfermedad es lo que se llama los amebomas, amebomas. En esta forma solamente el 1% de los pacientes se puede ver, o menos todavía del 1%, hay un espesamiento, engrosamiento inflamatorio de la pared intestinal. ¿Sí? Se puede palpar una masa a nivel del colon, y eso es lo que se llama ameboma. Oma quiere decir masa, y es una masa de inflamación importantísima de la pared del colon que se la puede palpar. El diagnóstico se establece al hacer una biopsia, y a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial con cáncer, carcinoma del colon, ¿sí? En el tejido de la biopsia se va a observar gran cantidad de trofozoitos, nunca quistes, ¿ya? Eh, si se trata, esos amebomas van a involucionar relativamente rápidamente. Acá vemos una lesión que ha llegado hasta la piel, ¿no es cierto? Un absceso ha llegado hasta la piel, irritación también de la región anal importante, ¿no? Y no hay que olvidarse que las amebas, vía sanguínea o vía linfática, pueden llegar desde el colon, diseminarse hasta el hígado, los pulmones, la masa encefálica y dar abscesos hepático amebiano, amebiasis pulmonar o amebiasis encefálica, ¿no? Aquí vemos una masa, este es el hígado y esta masa que corresponde a un absceso hepático amebiano. Ahí si se saca la pus se va a encontrar pues la presencia de trofozoitos. Y aquí están haciendo una cirugía para drenar un absceso hepático amebiano. Y aquí ven otra masa hepática importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La forma más simple de hacer el diagnóstico de la amebiasis es buscar las amebas en las heces. ¿Y qué se va a buscar? Básicamente, si la persona tiene diarreas mucosanguinolentas, ahí se van a ver los trofozoitos, como ya los hemos descrito, que son las formas invasivas, ¿no es cierto?, que han fagocitado glóbulos rojos. En las personas que están convalecientes o que son portadores sanos, se van a encontrar los quistes, prequistes, quistes jóvenes o quistes con 4 núcleos, ¿no? Y muy rara vez en esas personas convalecientes se van a encontrar las formas minutas, que son aquellas formas de trofozoitos que viven en la luz intestinal. También hay que hacer búsqueda de portadores. Por ejemplo, se podría hacer un estudio en los estudiantes de segundo año de medicina,
examen de ese seriado para ver qué porcentaje de ellos son portadores, porque evidentemente los portadores que tienen quistes en las heces son un riesgo para la comunidad. Las amebiasis extraintestinal eh, son raras, pero también se puede diagnosticar buscando amebas en las heces, sí, y en general esa es una forma de diagnóstico. Hay ahora test de antígenos que se pueden buscar, o buscar amebas intactas o antígenos solubles en heces, en la pus, en el plasma. Se puede hacer un cultivo de las heces para que crezcan las formas de trofozoitos. Sí, hay en las formas extraintestinales se puede buscar anticuerpos antiamebianos, pero eso solamente en las formas extraintestinales, detectando inmunoglobulina M o G. De acuerdo, hay varias técnicas y últimamente se está utilizando también la reacción en cadena de polimerasa. En cuanto al tratamiento, miren ustedes, hay una lista importante de medicamentos que se pueden utilizar. Ustedes tienen aquí al menos unos 6 u 8 medicamentos: el metronidazol, el tinidazol, el ornidazol, la emetina, la dihidroemetina, la etofamida, quinfamida y la nitazoxanida. Estos son medicamentos que se pueden utilizar por tiempo variable, vean ustedes, entre 15, 10 días hasta un día, y también las dosis variables de acuerdo al caso. Y en los niños, por supuesto, se utiliza otra dosis. Y la profilaxis, ya ustedes han comprendido muy bien: adecuada eliminación de deposiciones, depuración de aguas servidas, que es la fuente de contaminación más importante, el control de alimentos, control de manipuladores de alimentos. Hay que tratar a los que son portadores. Si se encuentran quistes, hay que hacerle tratamiento para que no sean más portadores, porque son, como hemos dicho ya, un riesgo social. Educar a los grupos de alto riesgo para evitar la transmisión fecal oral, y la terapia específica que acabamos de explicar. A veces cuando hay desastres, epidemias, hay que prevenir y educar sobre todo a la población, porque quiere decir que están consumiendo aguas altamente contaminadas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay inundaciones, cuando hay represas que se rompen, cañerías que se rompen y se contaminan con las aguas servidas, y esa es un desastre. Si hay un terremoto, pues se mezclan las aguas potables con las aguas servidas y hay brotes importantes, ¿sí? No se toman medidas, ninguna medida, y ustedes vean dónde es que se asientan sobre todo las amebas, ya ameba histolítica. Con eso hemos terminado este tema. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Recording stopped. ¿Preguntas? Doctor, buenas tardes. Creo que no hay, doctor, Sí, preguntas. no hay, ¿no? Creo que nadie quiere preguntar. Bueno, por suerte hoy día he podido terminar el tema y no he tenido mayores percances, de lo cual estoy muy contento, porque las dos últimas clases tuve que prácticamente interrumpir porque no funcionaba bien mi internet, pero ahora ha funcionado bien, lo que quiere decir que me lo han arreglado bien. Muy bien, pues con eso hemos terminado. Este es un tema muy interesante. Creo que todavía les van a dar una clase más sobre, o ya les han dado, no estoy muy seguro de acuerdo al programa, que son las amebas no patógenas,
y seguramente van a insistir sobre todo con Entomeba coli. ¿Ya? Bueno, con eso les agradezco su atención, espero que hayan aprendido algo y pues nos veremos en la próxima clase en la cual yo estaré programado. Gracias y buena continuación. Adiós, hasta luego.